Ya estudiamos cómo Dios instruyó a Israel a construir un santuario mientras viajaban en el desierto de Sinaí. El santuario era una inmensa tienda dividida en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, con un gran atrio que lo rodeaba. Este santuario era una réplica del santuario celestial para recordarles que Dios vivía en medio de ellos. En el atrio se ofrecían los sacrificios, representando a Cristo, nuestro gran sacrificio. El sacerdote tomaba la sangre del sacrificio e intercedía por el pueblo en el lugar santo, representando a Cristo, nuestro intercesor. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de expiación, representaba la obra de Cristo en el juicio. Estos sacrificios rituales del Antiguo Testamento fueron cumplidos por Cristo. Él era el santo don ofrecido por Dios. Su sacrificio trajo consigo una nueva relación entre Dios y nosotros, y por su muerte logró el perdón de nuestros pecados. El Israel del Antiguo Testamento tenía varios festivales, pero el más importante de ellos era el Día de Expiación, o Yom Kippur, como se le conoce en hebreo. Durante el año se hacían muchos sacrificios en el santuario. Aunque estos sacrificios limpiaban a los adoradores de pecado, la sangre permanecía desecrando el santuario. El santuario se purificaba solo en el día de expiación. La ceremonia comenzaba cuando el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para el perdón de sus propios pecados. Entonces tomaba 2 machos cabríos, uno por el Señor, el otro por Azazel. Se sacrificaba el macho cabrío del Señor, y su sangre se llevaba al lugar santísimo y se asperjaba sobre el arca del testamento. Este era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. La ceremonia era muy importante. Luego se traía el macho cabrío de Azazel. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío y confesaba sobre él los pecados del pueblo. Llevando así los pecados de todos, el macho cabrío de Azazel se llevaba fuera del campamento al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y será dejado libre en el desierto. Así en el día de expiación, el día de juicio, el santuario era purificado, los pecados del pueblo eran quitados y el macho cabrío de Azazel desterrado en el desierto. Ustedes recordarán las palabras de Daniel en el capítulo 8 de su libro. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Pero a qué evento se refiere esta profecía? Escuchemos a nuestro orador mientras nos explica este fascinante pasaje en el libro de Daniel. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero comenzar el programa de hoy contando una pequeña anécdota. Se cuenta la historia del famoso agnóstico Roberto Ingersoll, que al dar un discurso se puso en tela de juicio la Biblia y la existencia de Dios. En una parte de su discurso, él expresó contundentemente que no existía ni juicio ni infierno. Al final de su presentación, un hombre medio ebrio se levantó en la parte de atrás del auditorio y con aparente felicidad exclamó: espero que usted tenga razón, hermano Roberto, porque esa es mi única esperanza de salvación. Bueno, la lección de hoy tiene que ver justamente con este asunto del juicio. Ustedes recordarán la sorprendente profecía de Daniel acerca del juicio investigador que comenzó en 1844. Hemos descubierto que la profecía de los 2300 días comenzó en el año 457 durante el periodo de Medo-Persia y finalizó en 1844 con la purificación del santuario. Esta limpieza del santuario en el Antiguo Testamento prefiguraba la obra de Cristo en el juicio final en el tiempo del fin. En nuestro programa de hoy queremos concentrarnos en el juicio investigador y encontrar exactamente qué fue lo que sucedió en 1844. Algunas personas cuando piensan en el juicio inmediatamente tienen sentimientos de temor e incertidumbre. Pero esa no es la forma como Dios quiere que veamos el juicio. En la Biblia, el juicio equivale a buenas noticias, algo emocionante, algo que se puede anhelar de todo corazón. Permítanme ilustrar este asunto.
Si tú estuvieses encerrado en una prisión en alguna parte del mundo y sabes que eres inocente, que te han acusado falsamente, y sabes que cuando tu caso sea presentado en la corte, la evidencia traerá todo a luz, me parece que tú estarás de acuerdo en que cuanto más rápido se reúna la corte y salga a luz toda la evidencia, mayor será tu felicidad, porque entonces todos podrán ver que eres inocente. El anuncio de que tu caso pronto se va a presentar en la corte, creo que sería la mejor noticia que tú podrías escuchar. Igualmente, el juicio investigador es visto por los escritores de la Biblia como algo sumamente emocionante. Por largo tiempo ha parecido como que si la maldad estuviese sentada en el trono. Sin embargo, muy pronto eso va a cambiar. Como resultado del juicio, el reinado del cuerno pequeño va a llegar a su fin y la verdad va a surgir victoriosa. ¿Recuerdan que en Daniel 8 dice que por 2300 años el santuario de Dios y su verdad habrían de ser pisoteados? Pero al final de este largo periodo, el santuario y la verdad serán vindicados y el cuerno pequeño, que se ha opuesto a Dios y a su verdad y al santuario, será finalmente destruido. Ustedes pueden notar por qué el juicio en el cual toda la evidencia va a ser presentada es considerado por los profetas de la Biblia como buenas noticias. El estudio de Daniel hoy se enfocará en el juicio tal como aparece en Daniel 7, 8 y 9. Es más, el juicio investigador, o sea, el juicio que se realiza antes de la segunda venida de Cristo, parece ser el punto central de estos capítulos. Notemos Daniel 7, 1 al 8. Aquí tenemos 4 bestias: el león, que simboliza Babilonia; el oso a Medo-Persia; el leopardo a Grecia; una bestia terrible que simboliza Roma pagana; y después 10 cuernos que simbolizan a Europa. Posteriormente viene el cuerno pequeño, que simboliza a la iglesia medieval representada por el papado. Ahora, nótese la próxima escena. Voy a leer el texto bíblico. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Esta es la escena del juicio. Es significativo notar la secuencia aquí en Daniel 7. Daniel presenta a las naciones una tras otra. Lo siguiente que Daniel ve después del reinado del cuerno pequeño es justamente la escena del juicio. Notemos ahora que Daniel repite el orden y la secuencia por segunda vez. Lo voy a leer nuevamente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que habla grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Aquí tenemos nuevamente la secuencia. La cuarta bestia, Roma pagana. Los 10 cuernos, Europa dividida. El cuerno pequeño, la iglesia medieval. Ahora notemos en los versículos 21 y 22 que el cuerno pequeño dominaba a los santos hasta el juicio. Así que el cuerno pequeño prevaleció en la mente de los hombres hasta que el anciano de días, Dios,
vino y el juicio empezó. Vean lo que dice el relato bíblico. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los santos vencía, hasta que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Ahora veamos que por tercera vez se mantiene la secuencia. Vuelvo a leer. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. 3 veces en un capítulo, Daniel ha pasado por la misma secuencia de naciones desde sus días hasta los días en que estamos viviendo nosotros. En cada caso siempre termina con la escena del juicio. También es significativo que la escena del juicio siempre viene después del reinado del cuerno pequeño. Entonces Daniel explica por cuánto tiempo va a dominar a Europa el cuerno pequeño. Vean lo que dice el texto bíblico. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. A primera vista esto parece ser una forma extraña de indicar un periodo de tiempo. Recuerden que tanto Daniel como Apocalipsis son libros simbólicos. Por lo tanto, no es sorprendente que el periodo de tiempo también sea dado en símbolos. Ustedes recordarán que en el programa en el cual hablamos del cuerno pequeño, explicamos que este periodo de tiempo se menciona 7 veces en Daniel y Apocalipsis. A veces se menciona como tiempo, tiempos y la división de tiempo. Otras veces como tiempo, tiempos y medio tiempo. Otras veces como 42 meses y otras veces como 1260 días. Obviamente todos equivalen al mismo periodo de tiempo, 42 meses, que multiplicados por 30 días que tiene el mes hebreo, da un total de 1260 días. Un tiempo equivaldría a 360 días que tiene el año judío. 2 tiempos, 720 días, o 2 años. Y medio tiempo, 180 días. Si sumamos todo esto, 360 más 720 más 180 nos da exactamente 1260 días. Así que el cuerno pequeño tomaría la mente de los hombres durante 1260 días proféticos o años literales, porque en la profecía bíblica un día representa un año. El periodo de 1260 años comenzó con la destrucción del último de los 3 poderes que se interpondrían impidiendo que el papado tuviera supremacía completa. El decreto de Justiniano, el cual le dio poder al Papa en el oeste, se puso en vigencia en el año 538 después de Cristo. En 1798, exactamente 1260 años más tarde, el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, se llevó prisionero al Papa, terminando así el dominio temporal del Papa y cumpliendo este periodo de tiempo en el año justamente indicado. Ahora, cuando este periodo de tiempo terminará
comenzaría el juicio, es lo que decía la Biblia. Es por eso que Daniel ve la escena del juicio que comienza después del dominio del poder del cuerno pequeño. Así que Daniel 7, aprendemos de este capítulo que el juicio ocurre en algún momento después de 1798. El siguiente capítulo, el capítulo 8, ese sí, es el que recién nos da el año cuando comenzaría el juicio. Es interesante notar cómo en Daniel 8 la misma secuencia de poderes se repite por cuarta vez. El carnero representando a Medo-Persia, el macho cabrío representando a Grecia, el cuerno notable en el macho cabrío representando a Alejandro el Grande, el cuerno, 4 cuernos que salieron representando las 4 divisiones de Grecia, el cuerno pequeño representando a Roma pagana y el cuerno pequeño que se engrandeció representando a Roma papal. Es exactamente la misma secuencia de Daniel 7, con otros símbolos, claro. Hay algunos pequeños detalles también que se le han sido aumentados en este capítulo. Solo que de acuerdo con Daniel 8, el próximo evento después del reinado del cuerno pequeño es la purificación del santuario. Ustedes pueden mirar el cuadro que se está viendo en la pantalla en este momento. En Daniel 7, el león. En Daniel 8, nada. La interpretación es Babilonia. En Daniel 7, el oso. En Daniel 8, el carnero. Y todo esto simboliza Medo-Persia. En Daniel 7, el leopardo. En Daniel 8, el macho cabrío, simbolizando a Grecia. En Daniel 7, 4 cuernos. En Daniel 8, 4 cuernos, simbolizando las 4 divisiones de Grecia. En Daniel 7 está el dragón. En Daniel 8, el cuerno pequeño, simbolizando Roma pagana. 10 divisiones de Roma también están incluidos aquí. En Daniel 7, el cuerno pequeño. En Daniel 8, el cuerno pequeño engrandecido, simbolizando a Roma papal. En Daniel 7, el juicio. En Daniel 8, la purificación del santuario. Y ambos representan el juicio investigador. Así que queda claro que la purificación del santuario es paralela al juicio en Daniel 7. En Daniel 7 la escena del juicio es el evento que le sigue al reinado del cuerno pequeño. En Daniel 8, el evento que le sigue al dominio del cuerno pequeño es la purificación del santuario. En nuestros últimos 2 programas hemos notado que la purificación del santuario es mencionada como la obra del juicio. Mientras que Daniel 7 nos da el tiempo aproximado del juicio en algún momento después de 1798, Daniel 8 nos da los datos exactos. El juicio comienza al final de los 2300 años, o sea, en 1844. Esto quiere decir que el juicio ya ha comenzado en el cielo y ha estado en proceso desde 1844. Noten conmigo cuán contentos están los ángeles en el cielo por el juicio. Voy a leer el texto bíblico. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya. Esto me suena como gran alegría de parte del universo porque el juicio se está realizando. Ahora, ¿ustedes no creen que si el juicio ya comenzó, todo el mundo debía ser advertido?
Veamos entonces cómo Apocalipsis describe esos tres grandes mensajes que salen por todo el mundo justamente antes de la venida de Cristo para anunciar este momento solemne del juicio. El primero de estos mensajes está aquí. Déjenme leer la Biblia. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos que el versículo dice: la hora de su juicio es venida. Cuando este mensaje especial es proclamado, el juicio no está en el futuro, sino que ya está en marcha. Este mensaje de la hora de su juicio es venida, obviamente solo podía comenzar a proclamarse a partir de 1844, que fue cuando el juicio comenzó. Y mientras todavía existiese gente viva en la tierra, este mensaje debía ser proclamado. Debía ser proclamado entre las naciones, las tribus, lenguas y pueblos. Esto demuestra claramente que el juicio ocurre antes del regreso de Cristo y que el juicio debe realizarse mientras la gente todavía vive en la tierra. En el versículo 7 se le da a Dios alabanza, honor y adoración porque finalmente el juicio ha comenzado. Miren lo que la Biblia dice. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente, vemos cómo se le brinda gloria y alabanza a Dios, porque por fin ha comenzado el juicio. Al mirar de nuevo a Daniel 8, veremos por qué ha de limpiarse el santuario. Voy a leer el texto. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Amigos queridos, los ángeles aquí están preocupados porque el cuerno pequeño que ha pisoteado y se ha opuesto al santuario y al ejército de Dios continúa con su trabajo de maldad. Este es el gran pecado del cuerno pequeño: pisotear y oponerse al santuario y al ejército de Dios. Esto justamente es lo que le preocupa a la hueste celestial. Si vamos a la vuelta de los versículos 11 y 12, veremos que hay 4 cosas que ha hecho el cuerno pequeño con el santuario de Dios que necesitan ser limpiadas. La primera está aquí. Se elevó a sí mismo hasta el lugar de príncipe de la hueste. En otras palabras, el hombre que estuviese a la cabeza del cuerno pequeño diría ser igual a Dios. Se haría más grande de lo que es. Tomaría sobre sí las mismas prerrogativas de Dios. Decir que puede perdonar pecados y que puede mediar entre Dios y el hombre. Y segundo, decir que es el representante de Dios en la tierra. El otro motivo por que el santuario necesita ser limpiado es porque el continuo sacrificio fue quitado. Ustedes recordarán que en el servicio del santuario del Antiguo Testamento, lo que se realizaba en el atrio y en el primer compartimiento, el lugar santo, era llamado el continuo, porque este servicio se realizaba diariamente. Era un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz y de su intercesión arriba en el cielo hoy día. Ahora, el gran pecado y apostasía del papado está en su institución de la misa diaria. Explico esto. Ustedes pueden ver que la iglesia enseña que Jesús
muere cada vez que se celebra la misa. Aquellos que han crecido en la tradición protestante comprenderán que el pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero para aquellos que han crecido en la tradición católica, el pan y el vino no son símbolos. Cuando el sacerdote dice las palabras en latín, hoc est corpus meum, sobre los elementos, él está transformando esos elementos en la sangre y el cuerpo presente de Cristo. Cuando el sacerdote levanta la hostia, está levantando delante de Dios el sacrificio de Cristo. Esa enseñanza, amigos queridos, niega el hecho de que Jesús murió una sola vez por todos. Él no necesita morir diariamente en la misa. Su muerte una vez en el Calvario es suficiente. Así que el gran error y delito del cuerno pequeño ha sido destruir el todo suficiente sacrificio de Cristo en la mente de su pueblo, al guiarlos a creer en la misa diaria donde se sacrifica a Cristo vez tras vez. En este evento, lo que trae la ira de Dios y el juicio contra este poder es justamente ese hecho de dirigir la atención de los hombres del cielo para la tierra. Es por eso que el cielo está tan disgustado con lo que Roma ha hecho. Pero la Iglesia no solamente ha sustituido el sacrificio de Cristo de una sola vez con la misa, sino que ha sustituido la intercesión de Cristo en el santuario celestial por el confesionario. Así que en vez de explicarle a la gente que pueden arrodillarse y encontrar perdón completo para sus pecados, enseñan que la gente tiene que confesar sus pecados a un sacerdote terrenal en vez de confesar sus pecados a Jesús. Como pueden ver, la celebración de la misa y la institución del confesionario tomó el lugar del ministerio de sumo sacerdote de Jesús y también tomó el lugar del sacerdocio de todos los creyentes, porque en el Nuevo Testamento los creyentes son sacerdotes. Cada creyente es considerado un sacerdote delante de Dios. Por lo tanto, no necesitamos ir a un sacerdote especial en la tierra. Todos los hijos de Dios tienen ese privilegio. Tú puedes estar preocupado con lo que estoy diciendo, pero permíteme leer este versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mediante la enseñanza que el catolicismo trajo de un sacerdocio especializado con un confesionario, han quitado el sacrificio diario y todo suficiente de Cristo. El tercer motivo por el cual el santuario debe ser purificado es simplemente porque el lugar de su santuario fue derribado. Permítanme explicar esto. El único santuario que cuenta hoy en día es el santuario celestial. Este es el único santuario en el Nuevo Testamento. Ahora, en vez de hablarle a la gente del santuario celestial, el catolicismo dirige la atención de las personas al santuario terrenal, como un sacerdocio terrenal. Es más, mucha gente hoy en día, católicos o protestantes, ni siquiera han escuchado hablar del santuario celestial. Es así como ellos han escondido esta gran verdad. Con razón Dios está preocupado y manda un mensaje dirigiendo la atención de la gente hacia el continuo, o sea, la obra que Cristo está realizando hoy en día en el santuario celestial en nuestro favor. El cuarto motivo por que el santuario debe ser purificado es el siguiente: porque ese poder echa por tierra la verdad. Así, la gran verdad del Evangelio del santuario celestial ha sido casi olvidada y en su lugar ha sido tomado por un sacerdocio terrenal en el santuario terrenal con un confesionario terrenal, en vez de mirar hacia el santuario celestial,
la gente hoy día está mirando a un sistema terrenal. Literalmente han derribado esta gran verdad del cielo a la tierra. Ustedes pueden ver que es por estas doctrinas que los juicios de Dios caen sobre el sistema romano. Es una parte por la corrupción que ha hecho el papado con la verdad del santuario, que Daniel dice que el santuario debe ser purificado, o en otras palabras, debe ser restaurado o colocado en su lugar correcto. El mensaje de Dios en los últimos días es dirigir la mente de los hombres hacia el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Así vemos cómo es que el santuario necesita ser purificado y restaurado a su lugar correcto, porque el cuerno pequeño ha guiado la atención y la mente de los hombres a un santuario terrenal y hacia un sacerdocio terrenal en vez del santuario celestial y del sacerdocio que Jesús realiza allí. Hay algo más que necesita la purificación del santuario. Además de la corrupción causada por el cuerno pequeño, notemos Levítico 16:16 lo que dice. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harán también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ustedes recordarán que en programas anteriores vimos cómo en los servicios del santuario en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba o cometía un error, traía un cordero. El pecado del individuo era confesado sobre la cabeza del cordero. Entonces, el cordero era sacrificado y parte de su sangre era rociada en el santuario. Esto se hacía para ilustrar a cada israelita que el pecado era transferido del individuo al cordero y del cordero al santuario mediante el trabajo que el sacerdote realizaba allí, quien intercedía por el individuo. Este proceso continuaba diariamente hasta el día de la expiación, cuando todos los pecados confesados eran limpiados del santuario. Esto era una ilustración de cómo Dios mismo va a tratar con el pecado. En el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Jesús. Él es el Cordero de Dios que murió una vez por todos. Ahora Jesús toma entonces este pecado confesado y registra en el santuario celestial que ese pecado está perdonado, porque yo lo confesé. Estos pecados perdonados que se han acumulado deben ser atendidos en el santuario celestial, al igual que se hacía en el santuario terrenal en la época de Israel. Es como resultado del juicio que se abren los libros de registro y el pueblo de Dios es visto como perdonado por Cristo. Así que el juicio, mientras pone de manifiesto las enseñanzas falsas del cuerno pequeño, también vindica a Dios y demuestra que hay un grupo de personas que pueden ser llevadas al ambiente del cielo porque han sido limpiadas de todo pecado. Es el juicio el que revela todo esto ante el universo. Los únicos pecados que podían ser removidos del santuario en el día de la expiación eran los pecados que habían sido confesados. Igualmente, en el juicio investigador, los únicos pecados que pueden ser quitados o limpiados son aquellos que han sido confesados. Es por eso que es tan importante entender cómo es que somos perdonados. ¿Pueden ver por qué Dios está tan enojado con el cuerno pequeño? Simplemente porque el cuerno pequeño enseña a la gente a confesar sus pecados a un hombre y no directamente a nuestro sumo sacerdote Jesucristo en el cielo. El cuerno pequeño literalmente ha derribado la verdad del cielo, donde Jesús ministra.
La ha bajado a la tierra, donde un sacerdote terrenal escucha la confesión de cada persona. Así que pueden ver que hay dos partes importantes en el juicio. Primero, decidir en favor del pueblo de Dios. Y segundo, decidir en contra del cuerno pequeño. Recuerden bien lo que Apocalipsis 14, 6 y 7 dice. Lo leo nuevamente. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Las buenas nuevas de que Jesús perdona mediante su ministerio en el santuario celestial son buenas nuevas que millones de personas necesitan escuchar hoy día. Cuando la persona puede comprender que tiene un mediador, un salvador que le acepta tal como es, el cuerno pequeño y sus enseñanzas falsas ya no tienen más dominio sobre esa persona. Note lo que Daniel 7:22 dice. Hasta tanto que vino el anciano de gran edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Otra versión de la Biblia lo pone de esta manera. Se pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Así que el juicio investigador decide en contra del cuerno pequeño, pero gracias a Dios también decide positivamente en favor del pueblo de Dios. ¿Recuerdan la ilustración que usé al comienzo del programa de hoy, de alguien que está en la cárcel esperando el juicio? Ese hombre sabe que es inocente. Sabe que cuando se presentan los hechos se verá que él ha sido acusado falsamente. Entonces está ansiosamente esperando el día en que su caso sea presentado ante la corte. Anhela que sea lo más pronto posible. Bueno, es por esto que el pueblo de Dios está ansiosamente esperando el momento del juicio. No es algo a lo que hay que temer. Ellos saben que su caso demostrará que están en la situación correcta. Jesús les ha dado la seguridad absoluta. Jesús dice lo siguiente, miren. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dime una cosa. Si el hombre que va a ser tu juez te ha dado la seguridad de que todo ya te ha sido perdonado y que tú no tienes nada que temer en el juicio, ¿tú te preocuparías cuando se hace el anuncio de que tu caso está para ser juzgado? Claro que no. Son las mejores noticias que podrías recibir. Tal vez hasta querrías entrar corriendo en la sala del juicio. Por fin, lo que estaba mal va a ser enderezado. Todo saldrá a luz. Todas las insinuaciones y los comentarios hechos por el fiscal, que es el diablo, serán vistos como falsos. Con razón, los escritores de la Biblia miraban ansiosamente hacia el juicio. Son noticias sumamente buenas. Algunas personas me han dicho, Alejandro, ¿para qué necesita Dios un juicio cuando Él sabe todas las cosas y sabe quién va a ser salvo y quién se va a perder? Esto es verdad. Pero Dios es tan justo que realiza este juicio para los ángeles no caídos, de manera que quede bien claro ante todos que Dios puede salvar a la gente que ha pecado, pero que ha confiado sus pecados a Dios y ha sido transformada para poder vivir en el cielo. Ustedes pueden imaginarse que en un universo donde no hay enfermedad o muerte o cáncer, a los ángeles no caídos les gustaría tener la seguridad de que
toda la negra historia del pecado y rebelión nunca volverá a repetirse. Una de las razones por la cual Dios hace un juicio donde todos pueden ver sus acciones es para mostrar que aquellos que han aceptado a Jesús y han aceptado el perdón y la gracia, ahora están dispuestos a ser obedientes y a hacer lo que Dios quiere que hagan, guardando todos sus mandamientos. Eso es lo que la Biblia afirma. Miren lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este versículo dice que el juicio comienza con los justos. Es una vindicación del derecho que Dios tiene de salvar a aquellos que completamente se han entregado al señorío de Jesucristo. Así que el pueblo de Dios no tiene nada que temer en el juicio, porque el juicio falla en su favor, en favor del pueblo de Dios. Ellos ya saben el resultado del juicio. En lo que se refiere a los santos, ellos ya están seguros. Entonces el propósito del juicio no es para saber quién es salvo y quién no. El propósito del juicio es para que Dios revele por primera vez delante de todo el universo, incluyendo delante del diablo mismo, quiénes son los que han de ser salvos. Cuando Él finalmente abre el libro, todos podrán verlo. Dios sabe lo que hay en los libros, pero ahora, en justicia hacia todo el universo, incluyendo a Satanás y a sus ángeles, Dios revela por qué Él puede llevar al cielo a aquellos que una vez fueron pecadores y seguidores del diablo, pero que ahora han aceptado a Jesús, su gracia, y quieren caminar en obediencia a todo lo que Dios les ha pedido que hagan. Dios ha hecho lo indecible para salvar a la humanidad del pecado. Envió a su propio Hijo para morir por el hombre. Dios ha hecho lo indecible para explicar los detalles de su juicio celestial a aquellos que viven en el planeta Tierra. Él demostró de una forma llana, clara, a los hijos de Israel mediante la instrucción de los servicios del santuario que señalaban hacia la muerte de Cristo, y le mostró al profeta Daniel el tiempo cuando todo esto ocurriría. Entonces nosotros no tenemos más disculpas para continuar en la ignorancia de estos eventos. Ahora, tomemos un poquito de tiempo para recordar brevemente lo que ha sido revelado concerniente al juicio. Hemos preparado un video para que nos ayude en este sentido. Miremos al video. El destino de todo individuo en la Tierra es de gran magnitud. El juicio es un evento que debe ocurrir de modo que la muerte de Cristo pueda proveer expiación para los que han vivido en la Tierra. A través de la historia, la muerte de Cristo y su significado en el juicio final ha sido ilustrada a la raza humana. Por ejemplo, el antiguo santuario hebreo era una réplica del santuario celestial, que era un recuerdo a los israelitas que Dios vivía en medio de ellos. Se ofrecían sacrificios diariamente, simbolizando a Cristo al sacrificio final. En el día de expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para asperjar la sangre sobre el propiciatorio, mostrando así la obra de Cristo en el juicio. Se efectuaban muchos sacrificios en el santuario durante el año. Aunque estos sacrificios purificaban los pecados de los adoradores, la sangre permanecía desecrando el santuario. Era en el día de expiación que se purificaba el santuario. El macho cabrío de Azazel que llevaba los pecados se sacaba del campamento al desierto. Y así se purificaba el santuario en el día de expiación, el día del juicio. Se limpiaban los pecados del pueblo, y el macho cabrío de Azazel desaparecía en el desierto. De la misma forma como el santuario terrenal se purificaba una vez al año, el santuario celestial fue purificado al final de los 2300 años. Ese periodo comenzó en el año 457
y terminó en 1844. El juicio se cita para examinar la vida de los individuos a través de la historia, pero también se cita para juzgar al gran opresor de la humanidad, el Cuerno Pequeño. Él también tiene que dar cuenta de sus acciones delante del juicio. El Cuerno Pequeño responde a varias acusaciones. Se erigió contra el príncipe de los ejércitos. Quitó el continuo sacrificio. Echó por tierra el lugar de su santuario. Echó por tierra la verdad. El veredicto de la corte falla en favor de los seguidores de Dios. Son los santos perseguidos los que ganan el caso. El acusador, el Cuerno Pequeño, pierde el caso. Pero ¿cuándo comienza el juicio? ¿Y cómo será? Cuando la Biblia habla del juicio, lo hace en el contexto de su propio tiempo, no en el nuestro. En nuestras cortes el juicio tiene que ser imparcial. En los días de Daniel, sin embargo, el juez no tenía que ser imparcial. Podía favorecer al acusado y defenderlo de las acusaciones hasta que el peso de la evidencia demandara un veredicto culpable. El juez también podía nombrar un abogado para defender el caso del acusado. Aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal serán representados por Jesús en el juicio. Jesús defiende nuestro caso en base a lo que Él ha hecho y la vida que ha vivido. Él declara que somos suyos porque murió por nosotros. Él es nuestro gran abogado y si estamos en sus manos no debemos temer nada en el juicio. Pero ¿cuándo comienza el juicio? Realmente ya ha comenzado. En Daniel capítulo 8 se nos da la fecha en que comenzó. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Los 2300 años comenzaron en el año 457 a.C. y terminaron en el año 1844. La profecía nos dice que en ese día sería purificado el santuario. Comenzaría el día de expiación final. La corte se sentaría en el juicio y se abrirían los libros. Esto significa que estamos viviendo en el día final del juicio, en ese periodo de la historia justo antes de la segunda venida de Cristo. En nuestro próximo episodio veremos la continuación de ese juicio y su resolución final. Permítanme compartir con ustedes ahora la mejor noticia de todas, la más extraordinaria noticia que ustedes hayan escuchado. Lo voy a leer en la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado en el juicio investigador no es otro sino Jesucristo. Él es el que se para en nuestro favor en contra de las acusaciones del diablo. Es por eso que los santos no tienen que preocuparse. Es por eso que ningún hijo de Dios debería tener miedo del juicio. Cuando vamos al juicio, en realidad ya llevamos nuestra absolución firmada por el juez. No hay jurado contra quien nosotros tengamos que luchar. Déjenme decirles una cosa. Jesús nunca ha perdido un solo caso. La pregunta que tú y yo y todos tenemos que responder es la siguiente. He puesto mi vida en la mano de aquel que fue clavado en el Calvario por mí. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero hay algunos que me escuchan en este momento, que están viendo este video ahora mismo, pero que todavía no han hecho una entrega completa de su vida a Jesús. Lo pueden hacer en este momento. Puede ser que ustedes tal vez quieran tomar un pedazo de papel y un lápiz y escribir nuevamente allí lo siguiente: Señor, hoy quiero aceptarte como mi abogado en el juicio investigador. ¿Quieres hacerlo? La noche está llegando, no hay más tiempo que perder. Es este tu momento, es ahora que tienes que abrirle el corazón a Jesús. Yo quiero orar contigo. Querido Padre que estás en los cielos,
Muchas gracias porque en estos momentos nuestro caso está siendo ventilado en las cortes celestiales, pero no tenemos que tener miedo de eso, porque nosotros corrimos a tus brazos de amor y confiamos en ti como nuestro abogado defensor. Oh Padre querido, coloca esperanza en el corazón de todas las personas que están mirando este video. Que los que todavía no te han aceptado como su Salvador abran su corazón y decidan caminar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro próximo programa, queridos, juntos veremos un tema muy importante. Estudiaremos lo que sucederá cuando Cristo vuelva a esta tierra y qué pasará durante los 1000 años posteriores a la segunda venida de Cristo. No se pierdan este fascinante tema. El título será La Investigación. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Un grande abrazo para todos. En nuestro último episodio descubrimos que el juicio de los justos comenzó en 1844 y continúa hasta el momento de la segunda venida. Pero si ese juicio concierne solo a los justos, entonces ¿qué de los impíos? Los impíos son juzgados en la segunda fase del juicio, el periodo entre la segunda venida de Cristo y su tercera venida. De acuerdo a la Escritura, este es un periodo de 1000 años. Por supuesto que Dios no necesita 1000 años para determinar quién es justo y quién es impío. Si Él es Dios, entonces debería saberlo. Por supuesto que sí. Pero el propósito del juicio no es satisfacer a Dios, sino satisfacer a su universo para que vean que es justo y misericordioso. En otras palabras, le da oportunidad a los justos para que evalúen sus juicios. Él desea ser completamente transparente en sus acciones. En el día de hoy, ese calibre de gobernante simplemente no existe. Muy a menudo hemos descubierto que los políticos pasan juicios que favorecen sus propósitos, y hay mucho que esconder del escrutinio público. Durante el milenio se pedirá a los justos que se sienten en juicio para juzgar la forma como Dios trató a los impíos, y luego den su voto. Ese es un gran riesgo. ¿Qué si votaran en su contra? Bien, si hay una idea alentadora que hemos descubierto en esta serie de Daniel, es que Dios es completamente confiable y justo. Y así podemos esperar que permanezca para siempre. Así, ¿qué ocurre entonces durante este periodo de 1000 años? Para explicar más los eventos de este milenio, escuchemos a Alejandro Bullón en su tema, La Investigación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa. El título para el tema de hoy es La Investigación. Comenzaremos con una ilustración. Cada cierta cantidad de años se realizan elecciones para poner en el poder el partido que agrade a la mayoría. Durante un mes o dos, las acusaciones, las exageraciones y a veces los debates acalorados van y vienen de un lado para otro. A pesar de esto, gradualmente surge la suficiente información
como para que la mayoría de las personas pueda hacer una correcta decisión. Finalmente, cuando llega el día de las elecciones, cada persona puede salir con el sentimiento de que su voto, aunque muy pequeño, ha prestado una contribución histórica para el destino de la nación y del mundo. Lo interesante es que cuando hay elecciones en un país es imposible que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero en estos momentos, en el universo está aconteciendo algo extraordinario. Está habiendo una elección especial que tiene que ver con el destino de las naciones y de la humanidad. Pero parece que nadie ha percibido lo que está pasando. Dios y Satanás son los candidatos en estas elecciones. Y tanto tú como yo debemos dar nuestro voto al mismo tiempo que también lo harán los ángeles del cielo. Puede ser que la elección de un presidente o de un primer ministro tome algunos meses, pero la Biblia nos enseña que las elecciones de Dios tomará más de 1000 años. Nunca se imaginó en el cielo que alguna vez fuese necesario tener elecciones. Pero un día Satanás desafió la posición de Dios y fue necesario que hubiese elecciones para definir la fidelidad de un lado o de otro. El libro de Isaías explica cómo Satanás quería el puesto más alto en el cielo y comenzó a conseguir votos. La Biblia dice que 1/3 de los ángeles votó por Satanás. Las Escrituras llaman a esta elección de Dios por parte del universo de el juicio, y se llevará a cabo al fin del mundo. Este juicio del que vamos a hablar ahora es la tercera parte del juicio que ya explicamos anteriormente. Porque cuando decimos ahora que este evento es llamado del juicio, esto no significa naturalmente que en este momento es cuando Dios decide quién será salvo o quién no. Si así fuere, ningún cristiano podría estar seguro de su salvación hoy día. El juicio al final del mundo es cuando Dios da a conocer las decisiones que Él tomó en las edades pasadas. Cuando todos los seres inteligentes en el cielo y en la tierra entiendan los juicios divinos lo suficientemente bien como para dar su voto en favor de Dios y en contra de Satanás, entonces Dios destruirá al diablo y a aquellos que decidieron seguir al enemigo. Muchos piensan que el juicio de Dios al final del tiempo ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el juicio en realidad comienza antes de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que Jesús traerá su recompensa con él. Esto significa que la decisión de quién recibe la vida o la muerte ya está hecha antes de que Jesús regrese a este mundo. Este asunto del juicio queda bien claro cuando entendemos que el juicio divino tiene 3 fases. En nuestro programa de hoy investigaremos las 3 fases del juicio de Dios. El juicio antes que Jesús venga, o también llamado juicio investigador, es la primera fase. El juicio de los impíos durante los 1000 años. Y finalmente, la ejecución del juicio al final de los 1000 años. Por favor, asegúrense de tener papel y lápiz a mano para apuntar algunos de los puntos que discutiremos y para tomar nota de los diagramas que aparecerán en la pantalla. Ustedes recordarán que en nuestro último programa enfocamos el juicio que comenzó en 1844 y que continuará hasta que Cristo vuelva. Esa es la primera parte del juicio. En nuestro programa de hoy enfocaremos el juicio que se efectúa después de la venida de Cristo, durante los 1000 años o el milenio, como le queramos llamar. Comencemos buscando Primera de Pedro 4:17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De acuerdo a lo que Pedro describe,
El juicio comienza con la casa de Dios, o en otras palabras, con los justos. Pero después continúa con aquellos que escogen desobedecer a Dios. Pablo aclara que el pueblo de Dios estará involucrado en el juicio de los impíos. Miren cómo él lo dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Evidentemente los justos tomarán parte en el juicio de los malos y de los ángeles malos también. Es durante los 1000 años que este juicio se realiza. Miren lo que la Biblia sigue diciendo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es un tiempo cuando los santos se sientan en tronos y se disponen a hacer el trabajo de juicio, reinando con Cristo por 1000 años. Es claro en este texto que los santos están involucrados en el juicio durante estos 1000 años. Obviamente este no es el tiempo en que los santos son juzgados, porque ellos ya están en el cielo y por lo tanto ya tendrán que haber sido juzgados, ya tendrían que haber sido juzgados en el pasado. Así que esto se refiere a la segunda fase del juicio, durante los 1000 años posteriores a la venida de Cristo. Un estudio cuidadoso de Apocalipsis 20, 1 al 6, aclara que los justos que han muerto en todas las edades pasadas serán resucitados al comienzo de los 1000 años. Noten conmigo lo que dice Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, si esta es la primera resurrección, naturalmente debe haber una segunda. Es como si ustedes me estuvieran dando instrucciones de cómo llegar a su casa y me dijeran, mi casa es la primera de la calle. Eso inmediatamente quiere decir que en tu calle, por lo menos, hay más de 2 casas. Puede que haya más, pero por lo menos hay 2 casas. O de lo contrario, tú me habrías dicho, la única casa de la calle, ¿entiendes? El hecho de que la Biblia diga que la primera resurrección es cuando los bienaventurados y santos son resucitados, implica que aquellos que no son santos resucitarán en algún otro momento. Nótese el versículo 5, lo leo. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De manera que los justos resucitan en la primera resurrección y los impíos en la segunda, al final de los 1000 años. Ustedes pueden ver en el cuadro, resurrección de los justos primero, después vienen 1000 años y después la resurrección de los malos. Jesús mismo enseñó que hay 2 resurrecciones. ¿Quieren ver? Voy a leer en la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Recuerdo que hace muchos años atrás yo estaba celebrando una serie de reuniones. Visité a un hombre que asistía a las reuniones y comenzamos a dialogar sobre este mismo tema de las 2 resurrecciones. Él me dijo que había estudiado la Biblia toda su vida, pero que nunca se había dado cuenta de que había 2 resurrecciones.
Cuando yo le mostré esta verdad en la Biblia, él me dijo, ¿qué importancia tiene en cuál resurrección uno se va a levantar, con tal de que se levante en una de ellas? Yo le recordé que sí hay una diferencia diametral, porque la primera resurrección es la resurrección de los justos, que sucede cuando Jesús viene por segunda vez, y los que han muerto amando al Señor serán levantados para vida eterna en esta resurrección. Mientras que la segunda resurrección sucede al fin de los 1000 años, y es la resurrección de los impíos, aquellos que murieron sin querer obedecer a Dios y que resucitan evidentemente para morir. Continuemos ahora con nuestro asunto y notemos que el periodo de 1000 años comienza con la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo. Si vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, encontramos que Pablo nos habla justamente de esto. Miren lo que él dice. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez en este momento tú te estés preguntando, ¿qué sucede con la gente que está viva por ocasión de la venida de Jesús? Entonces notemos el siguiente versículo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ah, mi querido amigo, cuán glorioso será este día. ¿Pueden imaginarse cómo será estar cerca de un cementerio en aquel momento? Tumbas antiguas de repente se abrirán. Y juntamente con los justos muertos que se están levantando, toda una generación de gente que estaba viva en esa ocasión será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús regrese por segunda vez, sus pies no tocarán la tierra. Notemos la declaración clara y sencilla de Pablo que dice que aquellos que están vivos cuando Jesús vuelve son arrebatados, elevados para recibir al Señor en el aire. Dentro de poco, veremos que al fin de los 1000 años, Jesús reinará sobre la tierra. Sin duda, recordarán la muy conocida declaración de Jesús cuando habló de su segunda venida, diciendo lo siguiente, miren, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió que Él iría de vuelta al Padre, y que prepararía un lugar especial para sus seguidores. Después de esto, Él volvería a la tierra, para llevar a su pueblo a ese hogar celestial. Así que cuando Jesús vuelve, tomará a los justos vivos y a los justos resucitados y los llevará a casa de su Padre para que estén en el cielo con Jesús. ¿No les parece que sería ridículo que Jesús preparara esas hermosas mansiones en el cielo para su pueblo y nunca los llevara allá? Pero no es así. Una de las cosas que podemos afirmar es que pasaremos esos primeros 1000 años de la eternidad en la casa de Jesús, allá en el cielo, la casa que Él ha preparado para nosotros. ¿Pueden imaginarse qué clase de casa será esa? Me emociono realmente al pensar en esto. Y siento el deseo de estar listo, de manera que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, yo pueda irme a casa con Él, finalmente. Por otro lado, la venida de Jesús que salva a los justos, destruye a los impíos que están vivos en aquel momento. El texto bíblico lo dice así. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Noten, ¿cuál será la magnitud del resplandor de la venida de Jesús? Lo leo nuevamente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Recuerden que cuando Jesús resucitó de los muertos, un solo ángel abrió la tumba. Los soldados romanos cayeron como muertos por la presencia del ángel. Ahora, cuando Jesús vuelva, no solamente vendrá con su gloria, sino con la gloria de todos los ángeles del cielo. Con razón los malos son destruidos por el resplandor de su venida. Esto sugiere que en la tierra no quedará nadie. Todos los justos son llevados al cielo y todos los malos están muertos. Algunos han dicho, ¿será que alguna vez la tierra quedará despoblada y desolada? Pues ahora ya tienes la respuesta. Ustedes recordarán que Apocalipsis 20 menciona la tierra como un abismo. La palabra original no quiere decir un hoyo profundo, sino más bien una tierra desolada, pelada, sin población. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en cuanto a este tiempo futuro. Miren, y serán muertos de Jehová en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se reunirán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Jeremías pinta un cuadro sumamente triste. Los malos son muertos con el resplandor de Jesús. Nadie los recoge, nadie los entierra. Se pudren sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué nadie los entierra? ¿Por qué nadie llora por ellos? La razón es muy simple. No queda nadie en la tierra y no hay quien los entierre. No queda una sola persona en la tierra. Pablo ha dicho que los justos son llevados al cielo. Los malos que ya están muertos permanecen muertos hasta el fin de los 1000 años. Y los malos que estaban vivos cuando Jesús vuelve han muerto con el resplandor de su venida. Todos los justos se han ido al cielo. Todos los malos están muertos. Entonces, no hay un solo ser humano vivo sobre el planeta Tierra. Miremos los eventos que ocurrirán al comienzo de los 1000 años. En primer lugar, la segunda venida de Jesús. Jesús vuelve. Segundo lugar, resucitan los muertos justos. Resucitan. Tercero, los justos vivos son trasladados junto con los justos resucitados. Cuarto, todos los justos van al cielo. Quinto, los malos que estaban vivos mueren con el resplandor de la venida de Jesús. Y sexto, los impíos muertos, que ya estaban muertos antes de eso, permanecen muertos. Vamos ahora de nuevo a Apocalipsis 20 y notemos qué sucede con el diablo durante los 1000 años. Vean lo que dice. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, una pregunta, ¿cómo se ata a la majestad satánica? Obviamente, tú no puedes simplemente coger una soga y amarrar a Satanás. ¿Cómo es que él queda amarrado? Él queda amarrado por una cadena de circunstancias que van más allá de su control. Permítanme ilustrarlo. Vamos a decir que ustedes me invitan a cenar a su casa el próximo martes. Pero en esa noche en particular yo tengo otro compromiso y no puedo ir a su casa. Así que les digo, gracias por la invitación, pero el próximo martes estoy atado con varios compromisos. Ustedes inmediatamente entenderán que no estoy literalmente atado, sino que las circunstancias se han presentado de tal manera que yo no puedo ir a la casa esa noche. Así, el diablo está atado por un grupo de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Vean lo que la Biblia dice. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él
porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. La obra principal de Satanás es tentar y engañar a los hombres. Pero ahora, siendo que los justos están en el cielo, él no puede tocarlos. Siendo que los malos están muertos, Satanás no los puede tentar. Por lo tanto, está atado por una serie de circunstancias, una cadena de circunstancias que están fuera de su control. Simplemente no hay nadie a quien tentar. Dios deja a Satanás y sus ángeles solos en el planeta durante 1000 años para que mediten en la ruina de sus acciones y tentaciones y todo lo que ellos han hecho contra el ser humano. Satanás dijo que él podía gobernar el universo mucho mejor que Dios. Bueno, ahora tiene 1000 años para ver el resultado de su gobierno. En el Antiguo Testamento, Jeremías descubrió la tierra durante los 1000 años. Miren cómo él describe. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. La parte interesante de este versículo es que Jeremías usa la misma expresión asolada y vacía, al igual que en Génesis 1, cuando se describe la tierra antes de que Dios la creara. Puede ser que alguien piense que Jeremías está describiendo el mismo incidente, pero no es así. Vean lo que sigue diciendo la Biblia. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. A todos los collados fueron destruidos. Así que esto no se refiere al momento de la creación de la tierra, no. Porque ya hay montañas y hay collados. Miren lo que sigue diciendo. Miré y no parecía hombres, y todas las aves del cielo se habían ido. Amigos queridos, no hay hombres. Todas las aves se fueron. Y él sigue diciendo, miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas las ciudades eran asoladas, y la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. ¿Ustedes se dan cuenta? Tierra fértil y desiertos, ciudades asoladas con la presencia del Señor. Es exactamente la misma condición en la que estaba la tierra, según se describe en Génesis 1, sin forma y vacía, desolada. Es un tiempo de completa destrucción universal causada por la venida de Jesús, que ha llevado a los justos al cielo y ha dejado a los malos totalmente destruidos. Puede ser que te preguntes, ¿qué hacen los justos durante los 1000 años allá en el cielo? Entonces vean la respuesta que la Biblia da. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Los santos en realidad reinan con Cristo durante los 1000 años. No reinan en la tierra, sino en el cielo. Vivimos con Cristo durante los 1000 años. Veamos, si yo vivo contigo, yo vivo en tu casa. Si tú vives conmigo, tú vives en mi casa. Durante los 1000 años los santos vivirán con Cristo. O sea, en la casa de Él allá. Dentro de poco veremos al final de los 1000 años a Cristo viviendo con nosotros aquí en la tierra. Pero durante los 1000 años vivimos con Cristo allá en el cielo. Este versículo también muestra cuán justo es Dios. Noten que dice, les fue dado juicio. Durante este tiempo, Dios abre los registros y permite que los justos investiguen por qué
Dios actuó en la forma en que ha actuado. ¿Por qué unos han sido excluidos del cielo? Ellos, los justos, podrán ver todo eso. Dios quiere responder todas las preguntas que alguna vez se hayan levantado. Dios quiere que todos queden convencidos de que los impíos no fueron destruidos sin motivo. A lo mejor tú te preguntes, ¿por qué alguien ha sido excluido del cielo? Un amigo tuyo muy querido no está allá. Entonces, durante los 1000 años de la sesión de este juicio, podrás saber el porqué de todo. Nadie más dudará de las acciones de Dios, porque ya habrán reconocido abiertamente la justicia de Dios. Habrán encontrado respuesta a todas sus preguntas. Dios quiere asegurarse de que nunca más se levantará una pregunta acerca de su justicia. Esta es la fase 2 del juicio. Ustedes recordarán que la fase 1 del juicio es para beneficio de los ángeles. Esa fase comenzó en 1844 y concluyó al comienzo de la segunda venida de Jesús. Yo les explico un poco esto. Los ángeles tienen que tener la seguridad de que los salvos que van al cielo están salvos porque a pesar de haber pecado, fueron a Jesús, fueron perdonados de sus pecados y por su gracia aprendieron a vivir una vida victoriosa. Los ángeles tienen que tener seguridad de que esos salvos que van allá van para vivir una vida de obediencia y que no llevarán la mancha del pecado al cielo. Ahora, la segunda fase del juicio empieza con la segunda venida de Jesús y es para beneficio de los justos, de nosotros, de manera que los justos puedan ser testigos y comprender las acciones de Dios al destruir a los impíos. Vean la ilustración que aparece en la pantalla. Los santos en el cielo, tierra desolada, Satanás atado. Regresando ahora a Apocalipsis capítulo 20, notaremos lo que sucede al final de los 1000 años. Yo leo el texto bíblico. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Amigos, Satanás queda suelto ahora, en este momento. Ya no está atado, después de los 1000 años. ¿No te preocupa, no te deja un poco intrigado esta situación? ¿Cómo es que Satanás queda suelto si estaba amarrado? Vimos que estaba amarrado por las circunstancias. ¿Cómo es que se queda suelto? Recordarán que vimos que lo que ata al diablo es el hecho de que ya no tiene a quien tentar. Todos los justos están en el cielo y los malos están muertos. Pero ahora, al final de los 1000 años, Satanás es desatado. Así que tiene gente a quien tentar y con quien trabajar. ¿Qué es lo que suelta Satanás? Miremos lo que la Biblia dice. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, dice la Biblia, obviamente son los malos, porque los justos fueron resucitados en la primera resurrección, cuando Jesús regresó en la segunda venida. Así que esta es la segunda resurrección, cuando los malos son resucitados al final de los 1000 años. Alrededor del tiempo cuando resucitan los impíos, la Biblia dice que los justos bajan del cielo con la santa ciudad. ¿Quieren ver? Miren lo que Juan dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad llega a reposar sobre el monte de las olivas, de donde se levantará eventualmente la nueva Jerusalén. El libro de Judas explica por qué Cristo viene de nuevo con todos sus santos. Vean lo que Judas dice.
de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una de las razones por las cuales Jesús viene con los santos al final de los 1000 años es para la ejecución o para llevar a cabo el juicio. Esta es la tercera fase del juicio. Este juicio es para el beneficio de los impíos y en particular para Satanás. Esta parte del juicio es para mostrar aún a los impíos que Dios es justo. Por esta razón Judas dice que es para convencer a todos los impíos tocante a todas las obras de impiedad. Notemos nuevamente el texto. Para convencer a todos los impíos, entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad. Amigos queridos, aún los impíos finalmente se van a convencer de sus malos caminos y de las cosas impías que han hecho. Aún los impíos finalmente se van a convencer de su impiedad. Dios será vindicado completamente ante todos en el universo. ¿Por qué Dios se toma todo este trabajo para revelar a todos la razón de sus acciones? ¿Por qué permite una investigación? No es que Dios esté haciendo campaña para conseguir votos, o sonando pitos, o tirando confetis, en fin, haciendo malabarismos para atraer la atención de todo el mundo. No. Él quiere que tantos los humanos como los ángeles le sirvan porque así lo deciden hacer debido a su amor por Él, porque aprecian la forma en que Dios trata a sus criaturas creadas. Él quiere que todos, incluyendo los impíos, reconozcan que Él tiene razón. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Algún día, cada ángel bueno o malo, y cada ser humano bueno o malo, confesará que Dios es justo. Todos los seres inteligentes, por último, pondrán su voto al lado de Cristo. Dios se negó a destruir a Satanás al principio, cuando se reveló, no porque tuviera intenciones de que el diablo viviera para siempre, no, sino porque cuando por fin Dios tenga que destruir al diablo, Él quería que todos entendiesen que Dios había sido justo. Cuando todo ser creado, bueno o malo, se arrodille finalmente y confiese que Dios es justo, entonces Dios estará en condiciones de acabar finalmente con el diablo y sus seguidores. Pero justamente antes de que esa confesión se realice, Satanás decide tener una confrontación final con Dios. Miren cómo la Biblia lo relata. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Los impíos eran como la arena del mar. Nótese que dice que los impíos eran muy numerosos, como la arena del mar. Muchos piensan con frecuencia: bueno, yo voy a hacer lo que hace todo el mundo. Amigos queridos, es fácil ir con la corriente. Lo difícil es pararse contra la mayoría.
se necesita mucho valor y mucha fe. Hay que tener espina dorsal. Hay que agarrarse de Jesús diariamente para poder decirle no a la mayoría. Pero si seguimos a la mayoría y hacemos todo lo que el mundo hace, un día perteneceremos a aquella muchedumbre como la arena del mar. En las cosas de Dios, la mayoría nunca tiene la razón. Aquí vemos que la mayoría se pierde. Ciertamente el diablo no se ha convertido durante los 1000 años. Todavía sigue siendo el diablo. Por eso, él todavía quiere gobernar y pelear contra Dios. Desea capturar la ciudad. Y maestro engañador como él es, convence a los malos que han resucitado de que ellos pueden tomar la ciudad. El próximo versículo es la respuesta final de Dios a la rebelión. Lo voy a leer. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Justamente antes de la destrucción final, Dios hace que ellos vean claramente que han estado peleando contra Dios. En los próximos 4 versículos, Juan el revelador vuelve a enumerar nuevamente los eventos, mostrándonos que Dios queda vindicado ante los impíos. Miren lo que dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de ellos. No hay lugar para los impíos ante el trono. Y después sigue diciendo, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Se abrieron libros y fueron juzgados según las obras ahí escritas. Esta es una de las razones por las que Dios ha llevado libros, de manera que haya evidencia de todo para que todos lo puedan ver. Apocalipsis 20:14 sigue diciendo, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amigos, esta es la tercera parte del juicio. Aquí los impíos pueden ver claramente su ejecución, su exclusión del reino. Ellos se dan cuenta que su muerte es justa. Nadie, ni aun el diablo, pondrá en tela de juicio la actuación de Dios. Se ve que es justa y buena. Dios no distribuye arbitrariamente, no destruye, no acaba arbitrariamente con los impíos. Todo el propósito, al ser resucitados al final de los 1000 años, es para proveerle a todo el mundo y a sí mismos, sin lugar a duda, que Dios les ha dado toda oportunidad. Pero ellos han rehusado la invitación. La gente a veces pregunta, ¿por qué Dios resucita de nuevo a los impíos en la segunda resurrección? Bueno, esto levanta una pregunta muy importante acerca de la justicia y el amor de Dios. La razón por la cual Dios resucita a los impíos por segunda vez es para que puedan ver y reconocer que Dios ha actuado con amor y con justicia aún en su destrucción. Cuando murieron por primera vez, lo hicieron en rebelión contra Dios. Ahora, sin embargo, cuando Dios les explica el propósito de su creación, los hombres pueden ver cómo Dios trató de salvarlos y todas las oportunidades que recibieron. Y ellos finalmente reconocen entonces que Dios no está siendo injusto con ellos. Nunca olvidemos que es muy, pero muy importante que todos vean a Dios
incluyendo el diablo, como alguien que ha actuado con justicia, con bondad y con amor. Repasemos ahora los eventos que ocurren al final de los 1000 años. Primero, los impíos resucitan. Segundo, los justos descienden en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Tercero, los impíos atacan la ciudad. Cuarto, Dios es vindicado delante del universo. Quinto, los impíos son echados en el lago de fuego. Y sexto, viene la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva. Qué tragedia sería despertarse en aquel día, en una resurrección donde se escuchan maldiciones y palabras feas por todos sus lados, y darse cuenta de que tú has resucitado en la segunda resurrección y estás perdido. Yo no quisiera estar en un momento así, y en este momento Dios está trabajando en tu corazón sin duda, para que mientras sus brazos están abiertos, tú puedas responder positivamente a su llamado. Bueno, resumamos ahora lo que hemos estado diciendo para recordar los puntos más importantes. Miremos el video que ha sido preparado. Veamos qué es lo que ocurre durante los 1000 años. De acuerdo a Apocalipsis 20, 5 y 6, hay dos resurrecciones. La resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. La resurrección de los justos, que se lleva a cabo a la venida de Cristo, marca el comienzo de los 1000 años. Los otros muertos, es decir, los impíos, no vuelven a vivir sino hasta el final de los 1000 años. Cuando Jesús ascendió al cielo aquí desde el Monte de los Olivos, les hizo una promesa de despedida a sus discípulos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le prometió a sus seguidores que iría al Padre y prepararía un lugar especial en el cielo. También le prometió volver con el propósito de llevarlos a ese lugar. Pero ¿qué pasa con los impíos que estén vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo? Cuando dos ángeles corrieron la piedra de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo, los soldados romanos se sobrecogieron por el resplandor del evento de tal forma que cayeron como muertos. Cuando Cristo vuelva, traerá consigo millones de ángeles. El admirable resplandor de ese evento será suficiente para destruir a los impíos. Cuando Cristo vuelva al cielo con los justos, la tierra quedará en ruinas. Y habrá víctimas de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Terminará la vida en la tierra. Quedará completamente desolada. Solo Satanás quedará vivo para cosechar el amargo fruto de su rebelión contra Dios. La exclusión de Satanás en un planeta inhabitado es la forma que Dios tiene de prevenir que cause más problemas en el universo. Todos aquellos que ha engañado están muertos, y los justos han abandonado el planeta. En efecto, es un prisionero de sus propias acciones, con una sentencia de 1000 años para contemplar la consecuencia de su orgullo y odio contra aquel que lo creó como jefe de los ángeles. Nuevamente en el cielo se abren los libros, pero ahora son los justos los que investigan la vida de los impíos. Finalmente se demuestra que los juicios de Dios son correctos y que al final de los 1000 años, el pecado, Satanás y los impíos de todas las edades son finalmente destruidos. El gran conflicto ha terminado. El pecado no se levantará más. Aquí tenemos un pensamiento importante. Al fin de los 1000 años, todos los que han vivido alguna vez sobre la tierra estarán
ya sea dentro o fuera de la ciudad. Eso lo decidimos hoy. El lugar donde estaré de aquí a 1000 años, en gran parte se determinará por la respuesta que yo le dé a la invitación que Jesús me hace. ¿Por qué Dios se ha tomado todo este trabajo de hacernos conocer todos los detalles de los 1000 años? Simplemente porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. ¿Recuerdan las elecciones? Dios y Satanás están en la decisión. Si tú quieres, puedes dar hoy tu voto en favor del enemigo. Sin embargo, algún día tendrás que inclinarte y confesar que Dios está en lo correcto y fue justo, y que Satanás estaba equivocado. Algún día necesariamente yo y tú tendremos que darle nuestro voto a Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora que Él está con los brazos abiertos? ¿Por qué no tomas en este momento papel y lápiz y escribes tu decisión allí donde estás? Te invito para que juntos indiquemos que damos nuestro voto a Jesús escribiendo la siguiente oración. Decido hacer de Jesús mi Salvador y estar dentro de la ciudad al final de los 1000 años. Vamos a orar ahora. Querido Padre, muchas gracias porque a pesar de que tú eres soberano y podrías tomar tus determinaciones sin explicar nada a nadie, tú nos vas a dar 1000 años de oportunidad para entender que todo lo que hiciste estaba movido por el amor y que si alguien se pierde, se perderá solamente porque conscientemente no quiso entender que tú lo llamabas y no quiso andar en tus caminos. En este momento, entre los amigos que han estado mirando el programa, hay gente sufriendo, hay gente queriendo tomar su decisión y en este momento el Espíritu Santo está trabajando en esas vidas. Por favor, anda al encuentro de ellos y ayúdalos a tomar la decisión correcta mientras todavía hay tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Nuestro próximo tema, que surge del estudio del libro de Daniel, se titula Vida después de la muerte. En este tema hablaremos exactamente qué es lo que sucede cuando una persona muere. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Son la misma cosa? ¿Qué sucede 5 minutos después de que el hombre muere? No te pierdas este importante tema por nada del mundo. Te espero. Que Dios te bendiga y un grande abrazo.